Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes porque tenemos un tema que honestamente nos ha volado la cabeza. El título del vídeo ya les da una pista: Engin y Tuba se confiesan, revelaciones íntimas y sin filtros que te sorprenderán. Sí, han escuchado bien. Hoy nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de dos personalidades que admiramos muchísimo, Engin y Tuba, y vamos a explorar algunas de sus confesiones más personales, aquellas que rara vez vemos o escuchamos. Prepárense porque esto promete ser una montaña rusa de emociones, confidencias y sobre todo, mucha autenticidad. Así que si les gusta este tipo de contenido, no se olviden de darle a ese botón de suscribirse que ven por ahí y activar la campanita para no perderse nada de lo que traemos. Vamos a ello. Empecemos con lo que todos esperan: ¿qué es lo que Engin y Tuba han estado guardando? A lo largo de sus carreras hemos sido testigos de su talento innegable, de su carisma arrollador en pantalla, de cómo nos han hecho reír, llorar y soñar con sus personajes, transportándonos a mundos y épocas diversas. Pero detrás de esas fachadas, de esos roles que interpretan a la perfección, se esconden historias, miedos, inseguridades y anhelos profundos que por fin parecen estar saliendo a la luz en toda su crudeza y autenticidad. Hemos estado investigando a fondo, recopilando información de entrevistas poco comunes, de declaraciones que quizás pasaron desapercibidas en el torbellino mediático, y lo que hemos encontrado es verdaderamente impactante y revelador, ofreciéndonos una visión mucho más completa y humana de estas figuras públicas. Vamos a desgranar algunas de estas revelaciones que nos han dejado atónitos. Por un lado, tenemos a Engin. Ustedes saben, es ese actor que siempre proyecta una fortaleza increíble, una seguridad en sí mismo que deslumbra y nos hace creer en la invencibilidad de sus personajes. Sin embargo, en una conversación reciente a la que tuvimos acceso privilegiado, Engin se sinceró de una manera que pocos habrían imaginado sobre sus inicios en este competitivo mundo. Habló de esos momentos de duda paralizante, de incertidumbre que casi lo llevan a abandonar su sueño, ese que tanto había alimentado desde joven. Relató la inmensa presión familiar que sintió, las expectativas que pesaban sobre sus hombros, y cómo el miedo al fracaso se convirtió en un compañero constante, una sombra que lo seguía a cada paso. Lo que más me impactó fue cuando mencionó que hubo un punto crítico en su carrera en el que pensó que simplemente no era suficiente, que el mundo de la actuación era un océano demasiado vasto y competitivo, y que él no poseía las herramientas o el talento necesarios para destacar entre la multitud. Imagínense eso, un actor de su calibre, reconocido internacionalmente, sintiendo una inseguridad tan profunda. Es un recordatorio poderoso de que por muy exitosos y seguros que parezcamos en la superficie, todos luchamos con nuestros propios demonios internos, nuestras batallas silenciosas. Engin reveló que fueron sus amigos más cercanos y mentores, aquellas personas que vieron su potencial y creyeron en él incondicionalmente, quienes le ayudaron a reencontrar la confianza en sí mismo y a seguir adelante en los momentos más difíciles. Contó anécdotas específicas sobre audiciones fallidas que lo dejaron tambaleando, y cómo esas experiencias, lejos de derrumbarlo por completo, lo impulsaron a prepararse aún más, a estudiar cada personaje con una dedicación obsesiva, a buscar esa autenticidad que ahora lo caracteriza y que tanto valoramos en su trabajo. Cada no fue un impulso para el sí que vendría después, nos confesó, subrayando la resiliencia que forjó en esos primeros años. Pero no se queda ahí. Engin también abrió su corazón sobre su vida personal, algo que, para él, siempre ha sido un territorio delicado y celosamente guardado. Confesó que le cuesta mucho desconectar del trabajo, que la adrenalina constante de estar en un set de filmación y la exposición pública a la que está sometido a diario a veces le impiden disfrutar de momentos más íntimos y tranquilos en su vida privada. Dijo que en ocasiones se siente como si estuviera actuando incluso cuando no está frente a las cámaras, interpretando un rol de figura pública, y eso, créanme, debe ser agotador a nivel mental y emocional. Habló sobre la importancia vital de tener un círculo íntimo de personas de confianza, aquellas que lo mantienen con los pies en la tierra, que lo conectan con su verdadero ser y le recuerdan quién es realmente fuera del personaje, de los guiones y de los focos. Es una vulnerabilidad que pocos esperábamos de él y que, sin duda, lo humaniza aún más, mostrándonos la persona detrás del artista. Y ahora pasemos a Tuba. Ella siempre nos ha cautivado con su elegancia innata, su dulzura conmovedora y esa mirada profunda que lo dice todo, capaz de transmitir un universo de emociones con a sola expresión. Pero detrás de esa imagen serena y etérea, Tuba ha pasado por momentos muy duros, batallas internas que hasta ahora mantenía en gran parte privadas, protegiendo su espacio y su fortaleza.
En una entrevista exclusiva que concedió a nuestro equipo, reveló detalles impactantes sobre su prolongada y a menudo silenciosa batalla personal con la ansiedad, y cómo esta condición afectó profundamente tanto su trabajo como su vida diaria. Describió con una crudeza conmovedora cómo los ataques de pánico la paralizaban, cómo la duda la invadía hasta paralizarla, y cómo, en ciertos momentos de desesperación, se sentía completamente incapaz de salir de casa, de afrontar el día a día. Es un testimonio valiente y tremendamente necesario, especialmente en una sociedad donde los problemas de salud mental a menudo son minimizados, estigmatizados o incomprendidos. Tuba contó con una sinceridad admirable cómo aprendió a gestionar su ansiedad, a lo largo de un proceso largo y a menudo doloroso, a través de terapia profesional, prácticas de meditación que la ayudaron a centrarse, y sobre todo, apoyándose en el amor incondicional de su familia, y en la lealtad de algunas amistades cercanas que supieron acompañarla en la oscuridad. Compartió herramientas y estrategias prácticas que le han funcionado, ofreciendo así una luz de esperanza y guía a quienes puedan estar pasando por algo similar, demostrando que la recuperación es posible. Además, Tuba hizo una confesión bastante sorprendente sobre su percepción de la fama y el estrellato. Si bien agradece profundamente el cariño de sus miles de seguidores y las maravillosas oportunidades que su exitosa carrera le ha brindado, admitió abiertamente que la presión constante de mantener una imagen pública impecable y las incesantes críticas, tanto constructivas como destructivas, a veces la agotan emocionalmente de forma abrumadora. Dijo con un suspiro que le encantaría tener más momentos de anonimato, poder salir a la calle sin ser reconocida, caminar libremente, simplemente ser ella misma sin la mirada constante y el escrutinio de los demás. Reveló que hubo un tiempo en el que se sentía tan abrumada por la atención mediática, por la falta de privacidad, que llegó a considerar retirarse temporalmente de la actuación, buscando un respiro de la vorágine. Fue un proceso largo y difícil de introspección, pero logró encontrar un equilibrio vital, aprendiendo a establecer límites claros, a decir no cuando es necesario y a proteger su espacio personal y su salud mental. Otra revelación fascinante de Tuba tiene que ver con sus aspiraciones más allá de la actuación, un terreno que hasta ahora conocíamos muy poco. Confesó que tiene un profundo amor por la escritura, una pasión que ha cultivado en privado durante años, y que, en secreto, ha estado trabajando arduamente en un proyecto literario que espera poder compartir con el mundo en un futuro no muy lejano. Habló de cómo la escritura es su forma personal de evasión, su refugio, su manera de conectar con sus emociones más profundas y de contar historias desde una perspectiva completamente diferente, una que nace de su interior. Esta faceta suya, hasta ahora desconocida para la mayoría, nos abre un abanico de posibilidades infinitas y nos muestra que su talento y su creatividad van mucho más allá de lo que vemos en pantalla, revelando una artista multifacética. Lo realmente conmovedor y poderoso de estas confesiones es la honestidad brutal y la valentía admirable con la que Engin y Tuba se han expuesto ante nosotros. Han decidido romper las barreras de la imagen pública cuidadosamente construida, nos han invitado a mirar más allá de la superficie y a ver el lado humano de sus vidas, con todas sus luces deslumbrantes y sus sombras más oscuras. Nos recuerdan de una manera muy tangible que detrás de cada estrella que admiramos, hay una persona con sus propias luchas internas, sus miedos profundos y sus sueños más anhelados. Estas revelaciones no solo nos sorprenden por la audacia de compartir detalles tan personales, sino que también nos inspiran profundamente. Nos inspiran a ser más comprensivos y empáticos con los demás, a recordar que todos llevamos nuestras propias cargas, y sobre todo, a ser honestos con nosotros mismos sobre nuestras propias vulnerabilidades, sin miedo al juicio. Hemos visto cómo Engin, a pesar de su innegable éxito y el reconocimiento global que ha cosechado, ha lidiado con la duda paralizante y la presión abrumadora en sus inicios, y cómo ha logrado superar esos obstáculos con una resiliencia digna de admiración. Hemos descubierto la fortaleza interior de Tuba al enfrentar valientemente la ansiedad y cómo ha encontrado caminos para sanar, para reconstruirse y para seguir adelante con una determinación admirable. Ambas historias son un testimonio poderoso de la complejidad del ser humano, de la fragilidad que todos compartimos y de la importancia fundamental del apoyo emocional en nuestras vidas. Nos han mostrado de manera contundente que la perfección es una ilusión inalcanzable, y que la autenticidad, la capacidad de mostrarse tal cual uno es, con sus imperfecciones, es lo que realmente nos conecta a un nivel humano más profundo. Así que, para resumir brevemente y llevar a casa las ideas principales, hoy nos hemos sumergido en las confesiones más íntimas y reveladoras de Engin y Tuba. Hemos descubierto las profundas inseguridades de Engin en sus inicios y su constante lucha por desconectar del exigente mundo del trabajo.
Hemos conocido la valiente batalla de Tuba contra la ansiedad, su anhelo de anonimato en un mundo de constante exposición, así como su apasionante y oculta faceta como escritora. Son revelaciones que nos han permitido ver a estos talentosos artistas desde una perspectiva completamente nueva, mucho más humana, cercana y real. Espero de verdad, desde el fondo de mi corazón, que hayan disfrutado de este viaje al interior de sus vidas tanto como yo. Ha sido un verdadero privilegio poder compartir con ustedes estas historias tan conmovedoras y reveladoras. Ahora, la parte que más me gusta, me encantaría saber qué les han parecido estas confesiones. ¿Les han sorprendido tanto como a mí? ¿Hay alguna confesión en particular que les haya impactado más o que les haya resonado especialmente? Por favor, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber su opinión. Su feedback es lo que nos impulsa a seguir creando. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado intrigante, inspirador e informativo, por favor, regálenos un gran me gusta. Esto nos ayuda muchísimo a que el algoritmo de YouTube nos posicione mejor. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que admiran a Engin y Tuba y que podrían encontrar valor en estas historias. Y si aún no lo han hecho, los invito una vez más, con todo el cariño, a que se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones. Nos ayuda enormemente a crecer y nos permite seguir creando contenido de calidad que esperamos les encante y les aporte algo valioso. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este viaje. Ha sido un placer inmenso. Nos vemos en el próximo vídeo con muchas más sorpresas, análisis y contenido que estoy seguro les encantará. Hasta la próxima.